Muy buen día para todos, en especial para el doctor Raúl Alejandro Gutiérrez. Lo saluda Nesli Edilma Rey Cruz del doctorado en Ciencias de la Educación. Me encuentro en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y a continuación vamos a dar inicio a la actividad que se encuentra en este momento que voy a presentar sobre un video tutorial del profesor investigador. Sea lo primero decir que el tema a abordar en esta presentación es los maestros investigadores para la transformación educativa, pedagógica y sociocultural. Esta actividad tiene la siguiente estructura. Vamos a comenzar con una introducción, luego vamos a abordar los temas que se presentan en pantalla en orden, antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación, los valores e intereses de la investigación, concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa, el profesor como investigador científico para concluir y finalmente las referencias. Esta actividad se hace a partir de las lecturas que se ofrecieron en la plataforma en esta cátedra. Lo primero que vamos a decir es que se pretende con esta actividad comprender los antecedentes de la investigación científica y aplicada, así como la importancia del docente como un actor científico de la investigación, reflexionando también sobre los distintos paradigmas, intereses y valores de la investigación formativa. Finalmente se presentan unas breves conclusiones sobre este tema en cuestión. En primer lugar, vamos a abordar los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. Sea lo primero decir que la documentación o las referencias que se tienen a nivel histórico de la ciencia y de la investigación se centran a partir de los famosos filósofos socráticos, presocráticos, en la antigua Grecia y sus alrededores, teniendo como principal referente a Platón, y de ahí en adelante a sus discípulos, está Aristóteles también, y toda esta serie de filósofos que con el tiempo fueron dándole forma a las actividades de, primero que todo, al pensamiento, ¿no? A pensar, a generar. Platón nos hablaba de las ideas, el mundo de las ideas, que nosotros llegamos al conocimiento a partir de las ideas y de las concepciones que vamos teniendo de lo que percibimos con los sentidos. Sin embargo, después nos damos cuenta, también recordando el mito de la caverna, que nuestros sentidos no son 100% confiables. De esta manera, el pensamiento de la humanidad empieza a gestarse en torno a una necesidad del ser humano de cuestionarse, de ir más allá, y con esto tenemos que esta primera etapa culmina con el Renacimiento, cuando ya las personas mucho más estructuradas empiezan a ver la necesidad y la importancia no solamente de plasmar sus estudios en escritos, en libros, sino también de socializarlos. Entonces ya nos encontramos en la siguiente etapa de la ciencia y de la investigación luego del Renacimiento, teniendo científicos destacados como Leonardo da Vinci, Copérnico, y aquí están todos, Galileo Galilei, toda esta serie de personas que empiezan a ir más allá, que empiezan a estudiar las ciencias exactas, las matemáticas, la biología, ay, se me fue, perdón, la biología, los astros, y empiezan a gestar todo este tipo de discusiones, que si la Tierra es redonda, que cómo hacemos, que en dónde termina el mundo, que el fin del mundo, que el mar. Entonces, toda esta preocupación de estos científicos gestó sin duda un desarrollo muy importante para que más adelante entonces ya se viera formalizada la necesidad de la investigación a través de los académicos, que son personas que se dedicaban 100% a esto durante su vida. También tenemos que Max Weber ya se atreve a decir que la profesión, que la investigación es una profesión, la docencia es una investigación, y también requiere, por supuesto, vocación y responsabilidad, porque pues no a todas las personas les gusta esta actividad. A mí me encanta, por supuesto. Y a propósito de esto, entonces tenemos que a partir de las lecturas se identifican unos valores e intereses en la investigación, entendida como esa actividad que nosotros realizamos en pro del conocimiento, para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo del conocimiento y para la formación propia en cada persona, en este caso los estudiantes de doctorado. Dentro de los valores y los intereses de la investigación se pueden resaltar
estos 5 que deben tener una persona investigadora. Entonces empezamos por la perseverancia, la disciplina en el estudio, porque sí debemos ser muy disciplinados, debemos tener un orden, pero también debemos ser creativos, originales, para poder decir, bueno, si ya encontré esto, tengo este estado del arte, hay estas investigaciones previas, para dónde voy, cómo voy a continuar, hacia qué dirección me voy a dirigir. Hay un sentido, una necesidad de sentido de pertenencia, también hay pasión y también debe haber un juicio y un criterio para saber si esto en realidad debe ser responsable decirlo, en los hallazgos que he encontrado, o si mejor realizo mi investigación de esta otra manera. A propósito de la responsabilidad y el criterio que debe tener cada investigador, tenemos un paradigma epistemológico de la educación a partir de una lectura de Ramos que nos habla del positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. Estos son paradigmas de la investigación científica que hacen referencia a las distintas formas de la investigación y de obtener conocimiento. Pensamos que en un principio, cuando ya se empezó a formalizar más esta actividad, a personajes como Augusto Comte hablaban de las ciencias exactas. Entonces siempre la investigación que podríamos percibir se trataba únicamente sobre aquellos hechos que se podían comprobar y que son exactos, ¿cierto? Pero la necesidad y la evolución y los nuevos hallazgos hacen que la humanidad vaya más allá y entonces se piensa en un pospositivismo. Aquí ya no solamente partimos de las ciencias exactas porque no todo en la vida es exacto y siempre las verdades, yo siempre lo he dicho, las verdades van cambiando. Lo que un día hoy, lo que hoy es verdad, tal vez mañana no, porque ya nos dimos cuenta que hay otro ingrediente que hace que esto cambie y entonces ya empezamos a ver la necesidad de dudar, de comprobar, de volver a verificar y entonces recordamos aquí a Descartes cuando nos hablaba de la duda metódica que era súper necesaria, entonces por eso es necesario aquí ya en esta segunda etapa de las investigaciones, que el investigador sea mucho más reflexivo, crítico y que sepa en qué momento puede hacer uso o no de ciertas herramientas, siempre pensando en tener una postura reflexiva que nos ayude a llegar a esa verdad que, como ya lo dije, es una verdad que cambia y que no siempre va a ser la misma. También tenemos en la teoría crítica, que es una teoría que también viene por esa misma línea y lo que hace es que bueno, ya le da un orden a la investigación y dicen, bueno, ustedes tienen que empezar a organizarse y a tener unos pasos para que investiguen, porque esto no puede ser un desorden ni tampoco puede ser al arbitrio de cada persona. Entonces aquí tenemos un orden que se da a partir de la observación, pensar, actuar. Tenemos una caracterización que se da por la acción, la reflexión y la acción, y estos son los mismos pasos que siempre vamos a repetir. Esta teoría crítica da paso posteriormente al constructivismo, que digamos que es en lo que nos encontramos en la actualidad. Hemos pasado por estas etapas, tal vez algunas personas sean menos modernas que otras en esa forma de pensar, pero en el hacer tenemos que aplicar esto que estamos viendo acá. ¿Qué es el constructivismo? Es aquella forma en la que construimos una realidad socialmente desde diversas formas de percibirlas, porque como ya lo he dicho, no hay verdades absolutas, más en las ciencias sociales, en donde ya vemos que hay muchos elementos o muchos fenómenos que se nutren de diversos campos. Entonces, cuando estamos hablando del derecho, hay un fenómeno que regula la norma jurídica, una prohibición. La prohibición de robar. Se está prohibido robarle a otras personas. Entonces, esto a pesar de que es una prohibición de naturaleza jurídica, viene de un fenómeno social que también puede ser un fenómeno que atiende la psicología, porque a las personas les gusta robar. Hay personas que lo hacen por gusto, entonces ya viene un concepto desde la psicología, pero también puede ser un concepto desde la psiquiatría, un concepto médico, social, y por esto es importante que nosotros como investigadores siempre sepamos que cualquier aspecto, cualquier fenómeno debe estudiarse de manera holística, siempre desde viendo los diferentes enfoques y viendo los diferentes participantes, personas, fenómenos, elementos, lugares que hagan parte de esta verdad. Para mí esto es súper importante y yo lo aplico en mi ejercicio profesional porque
siempre que voy a abordar algo, tengo que verlo desde los diferentes frentes para primero dar un concepto muy acertado, pero también para poder dar mis aportes finales y mis conclusiones y el aporte al conocimiento que yo pueda llegar a hacer de una manera más acertada, más confiable y que pueda permitir abordar esto y aportar al desarrollo del tema que estamos abordando o del fenómeno a solucionar. Ahora bien, hablando de esto, continuamos con la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y es que ya sabemos que todo tiene que tener un orden. Entonces, de la Vega decía que hay una estrecha relación entre la investigación y la práctica. Claro, nosotros no podemos quedarnos solamente con los conceptos, si no los aplicamos a la práctica, más a la práctica educativa. Entonces, dice también que la investigación y la práctica son fundamentales para el mejoramiento educativo, pero no siempre se potencian entre sí de la manera que se espera. Es por eso que los docentes y los estudiantes debemos tratar de mejorar estas falencias que se puedan presentar entre esta distancia entre la investigación y la práctica. No podemos quedarnos con conceptos y no podemos tampoco ser solo práctica, tiene que haber un equilibrio. Y por eso hablamos de los desafíos del sistema educativo que se dan a partir de 5 vertientes que son fundamentales para que se pueda perfeccionar esta práctica educativa y la ciencia. ¿A partir de qué? Primero de las disciplinas. Se deben mejorar, modernizar los fundamentos y las acciones formativas. Hay instituciones que están dejando de lado, por ejemplo, las TICs, las competencias de desarrollo emocional en los estudiantes. ¿Qué pasa con esa formación que podría ser una formación complementaria, pero que no se está llevando a cabo? Por ejemplo, herramientas de tipo social, inclusivas, que nos hablen de la importancia del respeto por la diversidad. Hay instituciones que todavía no están viendo la necesidad de esto. A propósito de esto, mirar quiénes son nuestros estudiantes. No debemos abordar a las personas de la misma manera siempre como toda la vida se ha hecho, que empezando por el uniforme que ponen en los colegios, todos son igualitos. Esto ya está mandado a recoger porque es que se ha demostrado que todos somos diferentes, todos aprendemos de diferentes maneras, unos más fáciles que otros, otros más rápido que otros, pero y entonces por esto es un desafío que se debe tener muy en cuenta en respecto de la diversidad y la necesidad que cada estudiante tiene. Los docentes también tenemos que identificarnos y también tenemos que apuntar a unas prácticas que sean efectivas en los estudiantes. Entonces, mis recursos en el aula están siendo obsoletos, están viendo cómo estos estudiantes pueden aprovechar de mejor manera el tiempo en el aula o será que yo me estoy quedando atrás. En la escuela también se deben abordar múltiples frentes, como por ejemplo la infraestructura, la planta docente, las herramientas, los espacios. ¿Qué pasa con esa parte cultural, con esta parte del ser, de la integralidad? ¿Por qué no se está enseñando, por ejemplo, inteligencia financiera? Son tantas cosas que hacen falta que podrían formar personas mucho más íntegras y sobre todo personas que amen la educación. Finalmente, el sistema escolar siempre presenta problemas, presenta de tipo financiero, problemas que no faltan, problemas jurídicos. Entonces, siempre que todo esto funcione, vamos a tener una mejores resultados y mejores prácticas educativas. Ahora, centrándonos en el rol del docente, es indispensable que cualquier docente sea un docente investigador. No quiere decir que porque fulanito es una persona que tiene muchísimo prestigio, entonces él está excluido de investigar, porque pasa mucho en las universidades aquí en Colombia que contratan una persona que tiene un perfil altísimo, que porque fue ministro, que porque ocupó un cargo muy importante, entonces él va a ser el profesor de esta cátedra, pero no le vamos a pedir horas de investigación, no le vamos a pedir que escriba un artículo, no le vamos a pedir que asesore tesis. Entonces es como que está incompleto en mi concepto. Entonces, nuestros profesores deben tener una capacidad de liderazgo para innovar en la investigación, deben ser investigadores activos, tener esa capacidad de reflexión e investigación eh, tanto en el aula de clase como en su ejercicio
como docente y como profesional necesitamos que seamos reflexivos, que queramos ir más allá, que escribamos, que redactemos, que formulemos preguntas investigativas. Finalmente, la incorporación de la actividad investigadora en la práctica pedagógica exige del docente una continua preparación y actualización. Por eso estamos estudiando este doctorado, porque sabemos que todo cambia. Entonces, si yo estoy preparada para el cambio, mis estudiantes también van a ser receptivos y asimismo yo puedo adquirir nuevas herramientas para hacer mucho más llevadera, más fácil, pero también más moderna y más pertinente mi cátedra en la educativa, pero también en las actividades de investigación. Ya para concluir, tenemos que en este espacio académico que estamos hablando de la investigación educativa, es necesario que empecemos por nosotros mismos a hacer esta reflexión que hemos hecho, ver la importancia de lo que es investigar. Aquí hicimos esta reflexión en torno a los antecedentes que nos permitieron reconocer cuáles son las cualidades y los rasgos del docente como investigador, que implementamos en nuestras prácticas la creatividad, la eficiencia, la innovación, la investigación, la ética y demás herramientas necesarias para tener un proceso de enseñanza y aprendizaje de alta calidad, recordando que nosotros no somos solamente formadores, sino que somos estudiantes permanentes para poder ser un excelente profesor para nuestros estudiantes. Además, los recursos complementarios en esta unidad pues considero que son muy importantes para que tengamos en cuenta que siempre debemos estar llamados a ser el profesor investigador. Y por supuesto, nosotros que somos estudiantes de doctorado no nos podemos quedar atrás, debemos estar a la vanguardia, debemos ser inquietos por nuestra área del conocimiento, por formularnos cuestionamientos, críticas y sobre todo por buscar soluciones a los problemas. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Quiero darle las gracias al docente por esta actividad y por estas cuestiones que nos ayudan mucho a nuestro ejercicio profesional y nos vemos pronto. Hasta luego.